Parece que la infancia de León Tolstoy, heredero de una rica familia noble, fue feliz y despreocupada. Vivía en la lujosa Yasnaya Poliana, una gran finca rodeada de jardines, campos y bosques. Parecía que el niño lo tenía todo: riqueza, criados, educación. Pero el propio Tolstoy recordaba sus años de infancia como vacíos y solitarios. ¿Por qué? Cuando León tenía solo 9 años, perdió a sus dos padres. Primero murió su madre y 4 años más tarde, su padre. La crianza del niño corrió a cargo de parientes lejanos. Según Tolstoy, a pesar de todos estos cuidados externos, se sentía abandonado y sin importancia. La habitación infantil llena de juguetes le parecía vacía, y las cenas en la gran mesa parecían frías formalidades en las que no había lugar para emociones sinceras. Su abuela había dicho una vez que los hijos de la nobleza deben crecer fuertes para gobernar el país. Pero Lev no se sentía fuerte. Empezó a buscar consuelo en los libros y la escritura. A los 15 años escribió su primer manuscrito, en el que intentaba expresar sus pensamientos sobre el mundo y el hombre. Pero este intento terminó trágicamente. Uno de los criados, que encontró por casualidad su cuaderno, decidió que se trataba de pensamientos peligrosos y lo quemó en el horno. Imagínense lo que fue para un adolescente perder su primera creación. Los años de infancia de Tolstoy le enseñaron dos cosas importantes. En primer lugar, se dio cuenta de que el dinero y la comodidad no hacen feliz a una persona. Este sentimiento de vacío lo llevó a lo largo de su vida y se convirtió en una de las razones de su posterior rechazo a la riqueza. En segundo lugar, se dio cuenta de que, incluso rodeado de seres queridos, uno puede sentirse solo. Pero eso fue solo el principio. A medida que Leo crecía, intentó construir una vida que compensara sus pérdidas. Empezó a participar activamente en la vida de su hacienda, escribiendo y buscando respuestas a sus preguntas. Pero, ¿por qué un día Tolstoy decidió regalar sus tierras y renunciar a todo lo que tenía, a pesar de la feroz oposición de su familia? León Tolstoy fue en su juventud un hombre de extremos. Al mismo tiempo gestionaba una enorme fortuna, buscaba inspiración en la literatura y llegó a perder una fortuna en las cartas. Tras la muerte de sus padres, Tolstoy heredó Yasnaya Poliana y se convirtió en el dueño no solo de la tierra, sino también de la vida de cientos de campesinos. Disponía de unas 400 hectáreas de tierra, una superficie equivalente a casi 600 campos de fútbol. El joven Tolstoy no encontró inmediatamente su lugar. Trató de ser un terrateniente modelo, pero tuvo problemas con la disciplina. Contrató a unos 200 campesinos para trabajar en el campo, mientras él mismo se dedicaba a viajar, hacer vida social y participar en campañas militares. En aquella época, creía que un hombre de su nivel debía vivir maravillosamente, rodearse de las cosas más finas y recibir a sus invitados con largueza. Pero detrás de esta imagen de éxito había otra cara. Tolstoy era un jugador apasionado. A los 30 años era tan adicto al juego que perdió grandes sumas. Algunas deudas tuvo que pagarlas con tierras o ingresos de la hacienda. Un día, tras una nueva pérdida, juró que no volvería a coger una carta. Y ese fue el primero de sus abruptos abandonos de la vida a la que se había acostumbrado. Más tarde, a medida que cambiaba su perspectiva, Tolstoy empezó a ver a sus campesinos de forma diferente. Vio sus duras vidas y se sintió culpable de que su riqueza se basara en su trabajo. Tolstoy cedió gratuitamente parte de sus tierras a los campesinos, un acto inaudito para un noble del siglo XIX. ¿Qué pudo llevar a uno de los hombres más ricos de su época a desprenderse de todos sus bienes y renunciar a sus ingresos? León Tolstoy no solo fue un escritor famoso, sino también un hombre que escandalizó a la sociedad con sus actos. Su renuncia a la riqueza fue un punto de inflexión, no solo en su vida,
sino también en la historia de la cultura rusa. A los 40 años, Tolstói empezó a sentir una fuerte crisis interior. Había conseguido todo lo que muchos sueñan: riqueza, fama, familia, reconocimiento literario. Pero eso no le traía la felicidad. Empezó a preguntarse: ¿para qué vivir si el fin último de la vida es la muerte? Tolstói se sintió fascinado por la religión, la filosofía y las ideas de igualdad. Empezó a argumentar que la nobleza y la riqueza destruyen el alma humana. Para vivir una vida honesta, decidió renunciar a lo que consideraba sus privilegios: tierras, ingresos y estatus. Su acto más notorio fue negarse a aceptar derechos de autor por sus últimas obras. Las novelas Resurrección y Anna Karenina podrían haber reportado a Tolstói enormes sumas de dinero, pero él declaró que la literatura debía estar al alcance de todos y permitió que sus libros se publicaran gratuitamente. Tolstói perdió millones de rublos que podrían haberle mantenido no solo a él, sino también a varias generaciones de su familia. La decisión de Tolstói de desprenderse de dinero y propiedades provocó un fuerte conflicto con su esposa Sofía Andreyevna. Se oponía firmemente a que su marido desheredara a la familia. Sofía temía que sus hijos acabaran en la pobreza. En aquella época, Tolstói se dejaba llevar tanto por sus ideas que a veces dejaba a la familia sin dinero para comida, dándoselo a los pobres. Sofía calificaba sus acciones de locura. Parecería que León Tolstói, escritor de fama mundial, que vivía en una hermosa finca con una esposa y unos hijos cariñosos, debería haber sido un hombre feliz. Pero tras la fachada de su éxito se escondía un verdadero drama. Sus opiniones radicales sobre la riqueza y la vida le llevaron a profundos desacuerdos con su familia. El conflicto alcanzó tales cotas que terminó en una espeluznante huida y en amenazas de tragedia. Sofía Andreyevna, la esposa de Tolstói, vivió con él durante más de 40 años. No era solo una compañera, sino una ayudante. Transcribía manuscritos, se ocupaba de los asuntos de la finca y criaba a sus 13 hijos. Pero cuando Tolstói decidió renunciar a su fortuna, Sofía se quedó de piedra. Para ella todo era incomprensible e injusto. No entendía por qué su marido quería desheredar a sus hijos y repartir los bienes entre los pobres. Sofía llegó a calificar sus ideas de traición a la familia. Las peleas en casa de los Tolstói se convirtieron en una realidad cotidiana. En una ocasión, Sofía, desesperada, amenazó con ahogarse en un estanque cercano a Yasnaya Poliana si su marido no abandonaba sus planes. Este incidente conmocionó incluso al propio Tolstói, pero este se mantuvo fiel a sus convicciones. A la edad de 82 años, el conflicto entre los cónyuges había llegado a tal punto que León Tolstói huyó de casa. No dijo a nadie a dónde iba y solo se llevó consigo lo más necesario. El escritor soñaba con vivir el resto de su vida en la pobreza, lejos del bullicio y las disputas familiares. Su huida provocó un verdadero escándalo. Los periódicos de toda Rusia escribieron sobre la rebelión del gran escritor. Tras la escandalosa huida de casa, Tolstói se instaló en una casa de pueblo, en casa de un amigo. Evitaba llamar la atención, pero era reconocido en todas partes. La gente le escribía cartas, acudía a él para pedirle consejo, y los periódicos no dejaban de seguir todos sus movimientos. Tolstói quería alejarse de la fama y la fortuna, pero éstas le persiguieron hasta el final. Incluso en la pobreza, siguió siendo símbolo e ídolo de millones de personas. En noviembre de 1910, ya enfermo y cansado, Tolstói emprendió otro viaje. En la estación de Astapovo se sintió mal y tuvo que quedarse allí. En la fría habitación del jefe del ferrocarril pasó sus últimos días. Durante su enfermedad, periodistas y admiradores acudieron a la estación y todo el país siguió los acontecimientos.
Tolstói murió el 20 de noviembre de 1910. Antes de morir pidió ser enterrado sencillamente, sin ceremonias, en un claro del bosque cercano a Yasnaya Poliana. Su última petición se cumplió. Miles de personas acudieron al funeral de Tolstói, aunque apenas se informó públicamente de él. Debido a sus opiniones sobre la religión, Tolstói fue excomulgado de la Iglesia Ortodoxa. Incluso después de su muerte no se le reconoció como ortodoxo, a pesar de la presión pública. Esto se convirtió en uno de los escándalos más sonados de la época. Tolstói demostró que incluso en la vejez, una persona es capaz de cambiar su vida e ir en contra de las normas sociales. Sin embargo, su ejemplo demuestra que los ideales pueden hacer que una persona se sienta sola, aunque esté rodeada de multitudes de admiradores. León Tolstói dejó un legado no solo como gran escritor, sino también como hombre que decidió luchar contra su propio egoísmo en aras de ideales más elevados.